Me da mucho gusto compartir con ustedes. Vamos a estar tocando un tema basado en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6 toca Jesús un tema interesante hasta cierto punto, quizá algo espinoso. Y ¿se acuerdan cuando estuvimos viendo la parte de las parábolas? Sí, ¿se acuerdan que siempre una parábola tiene una referencia terrenal y una conexión espiritual? ¿Sí? Y entonces, los problemas radican cuando la gente quiere creer que Jesús está hablando de las cosas terrenales cuando Jesús está hablando de las cosas espirituales. ¿Sí? Y así como cuando está Nicodemo y le dice, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo, ¿se acuerdan? Es necesario que nazcas en el Zoe. Pero la gente pensaba que era en el bios, ¿no? Que vuelvas a tener vida física. Y entonces se les hace nudo en la cabeza las ideas, ¿sí? Por eso dice la palabra en Corintios que para los que no son espirituales, las cosas del espíritu les parecen una locura, no las pueden entender. Así que vamos a tocar este tema. Me voy a referir a una anécdota que me pasó cuando era niño, por ahí de los 8 años de edad. Me tengo que regresar al cuadro, ¿verdad? Sí, sí está amplio, ok. Nada más me dices hasta dónde, me dices, córrete. Y entonces, cuando tenía 8 años de edad, estaba en tercero de primaria, ¿sí? Y entonces, mi maestra, pues, ¿cómo decirles? Era una señora más bien enojona. Nunca la vi de buen humor, nunca nos sonrió, nunca eh, nos mostró ni tantito afecto. Eh, Como que estaba amargadita la pobrecita. Y entonces, eh, sí, neta, neta, sí. Y ¿saben qué me daba cuenta? Que en lugar de enseñarnos, más bien nos reclamaba porque no supiéramos las cosas. Entonces, un día, muy de mañana, llega la maestra y pone en el pizarrón, Juan escribe en su cuaderno. Oigan, 8 de la mañana con 5 minutos, ¿sí? 8 años de edad. Y a la mesa se le ocurre decir, Padilla pasa al pizarrón, Wazowski, ¿sí? O sea, y cuando paso al pizarrón, pues ahí me encuentro, ¿sí? En presencia del logro mismo, ahí estoy. Y me dice la maestra, ¿cuál es el verbo en la oración? ¿Sí? Juan escribe en su cuaderno. Yo dentro de mí dije, si usted no lo sabe que la maestra, ¿cómo espera que yo lo sepa que soy el alumno? Pero está bien, la voy a ayudar a la pobrecita. Dije, el verbo es cuaderno, maestra. ¿Sí? Y la maestra dice, sálvame Jesucristo. Lo dijo susurrando. Fue la primera persona que yo llevé a los pies de Cristo, ¿eh? La maestra dijo así como, sálvame Jesucristo, ¿sí? Y era así como de pelo medio rizado, se le empezó a alisar el pelo. Sí, y me dijo, medio gritando, ¿el verbo es cuaderno? Y yo con toda seguridad le digo, maestra, el verbo es cuaderno. Y la maestra empieza como a convertirse en Hulk, en Hulka sería, ¿no? O sea, las de Marvel seguro que sacaron algo de ahí, porque cuando me vi empezó como a transformarse y me dice, muy bien, jovencito, con que cuaderno es el verbo. Y maestra, cuaderno es el verbo. Me dice, pues a ver, conjugue cuaderno. ¿Cómo no, maestra? ¿Sí? Dentro de mí decía, pobrecita, ni siquiera sabe conjugar, pero está bien, le voy a ayudar. Yo cuaderno, tú cuadernas, él cuaderna, nosotros cuadernamos, vosotros cuadernáis, ellos cuadernan. Asunto arreglado, maestra, ¿sí? Le había hecho el parísimo en ese momento y la maestra se le empezó a poner lacio su cabello, así. Sí.
se empezó como a injertar en pantera. Sí, me dio un zape y me regresó a mi asiento. Me dijo, tráigame su cuaderno. Entonces le llevo mi cuaderno, ¿sí? Y la maestra empieza a escribir en mi cuaderno. Y dije, la prueba está demostrada. Ahora Hilda escribe en mi cuaderno, ¿sí? Verbo común, cuaderno, ¿sí? Y lo que escribió la maestra fue algo así como, sí, padres de este joven, niño, es urgente que haga todas sus tareas y le voy a dejar una tarea especial sobre conjugación de verbos, ¿sí? Agarra, cierra el cuaderno como si fuera una puerta de esas pesadas medias dotadas y me lo da y me dice, quiero que traiga la firma de su mamá. Está bien, maestra, ¿sí? Llego a mi casa, me pongo a hacer mi tarea y me había dejado pues, a conjugar cosas como, ¿sí? Marco corre en el patio, verbo, patio, ok. Y yo pues le estaba dando oportunidad a la maestra que conociera mis habilidades de conjugación. Y cuando llegó el momento de que la firma de mi mamá, ay, doña Gloria, bendita mujer, sabia, porque sabía hacer muchas cosas, amorosa, tierna, inteligente como ella sola, mujer fiel, honesta, digna, íntegra, completa en todos los sentidos de mujer, madre, esposa, cuidadora, tierna, no saben, mujer de un solo esposo, madre de 7 hijos, olvídense, tenía todas las bendiciones. Y entre mí dijo, la voy a molestar para decir que firme, por favor, o sea, con tantas broncas que tiene. Además, la firma de mi mamá me salía mejor a mí que a ella. Entonces yo firmé, ¿sí? En la parte de abajo, yo firmé como si fuera de mi mamá. Y me salió perfecta, ¿no? Nada más mi mamá apenas si terminó la primaria, porque vamos, en ese entonces no creía que había muchas consideraciones, y mi mamá escribía una firma sencilla, ponía su nombre hermoso de Gloria y una M, punto, nada difícil. Cierro mi cuaderno, preparado, y cuando llego al otro día, por fin había hecho mi tarea. Llego con la maestra, sí, déjenme decirle que cuando ella dijo, Jesucristo, sálvame, yo dije, ¿quién habrá sido el chismoso que le dio mi identidad secreta? Porque la única que me decía Jesucristo era mi mamá. Cada que hacía una travesura, mi mamá gritaba, pero Jesucristo, ¿qué hiciste? Pero también la maestra ahora me lo decía. Y entonces llego con mi cuaderno, le digo a la maestra, ¿no? Lo primero que hizo la maestra, 8 de la mañana con 5 minutos, sí, Padilla, tu cuaderno. Le llevo mi cuaderno y cuando ve la firma de mi mamá, no, olvídense. Se puso lacia, el pelo lacio. Sí, me agarró de las patillas y me levantó. Y luego agarró el borrador y tenías que poner los dedos así y te pegaban en las yemas de los dedos. Entonces me da unos trancazos en mis dedos. Los tengo chatos porque antes eran puntiagudos. Y después me da un zape con el borrador. Injertada en pantera, manda a llamar a la conserje y le dice, ve a la casa de este niño y dile a su mamá que venga en este instante. Me saca al patio, al sol, como castigo. Entonces yo estaba allá afuera, ¿sí? Y entonces mandan llamar a mi mamá. Llega mi mamá con su delantal, ¿sí? Sus zapatitos. Y llega mi mamá así como si le hubieran sacado de estar haciendo una tarea. Sí, y cuando me ve mi mamá, yo estaba llorando. Y me ve mi mamá y me dice, ¿te pegó la maestra? Y pues yo estaba llorando y nada más le dije. Entonces me agarra mi mamá de la mano y me mete al salón. Y empieza
imagínense la escena. Ahí estaba, la acusadora, todo el jurado de mis amigos y mi mamá y yo, el acusado. Y entonces la maestra agarra y dice, mire lo que hizo su hijo. Y mi mamá así, con una paz tranquila, nada más volteaba como de reojo a decirme, pero Jesucristo, ¿qué hiciste ahora? Y le dice la maestra, mire lo que hizo el niño, firmó por usted. Y mi mamá ve la firma y dice, así firmo yo. Y la misa así como, ¿qué? Así firmo yo. Claro, la Miss nunca entendió que yo había nacido de mi mamá y que era uno con ella. Nunca supo entender esa parte, sí, que mi mamá estaba ahí para protegerme, nunca lo entendió. Y le dijo a la maestra, él es un niño, Miss, pero si quiere pegarle a alguien, pégueme a mí, aquí estoy yo. Y entonces la maestra dijo, no, es que yo pensé que el niño le había falsificado. No, aquí estoy yo, pégueme a mí. Él es un niño. Y todos los compañeros, sí que le pegue, sí, dele señora, dele con todo señora, ¿no? Sí, y entonces, a 2 de 3 caídas y límite de tiempo. Y la maestra dijo, no señores, que no es que, no. Y mi mamá le dice, usted enséñele y yo lo educo. Usted quiéralo, yo lo amo. Y me tomó de la mano y me llevó a la casa. Ese día me dio un chocolatito caliente, me dio mi bizcochito, me puso mi pan y me dejó jugar todo el día. No hubo ni reproche ni reclamo ese día. Pasaron unos días después y mi mamá me dijo, no tienes que hacer eso. No tienes que usar mi firma ni la de nadie más. Solo valora la tuya. Santo remedio. Santo remedio. Y ahora, cuando pasó eso, pues me di cuenta cuando uno debe de entender que, dice mi Señor, el Padre y yo somos uno. Sí. Acompáñenme por favor al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera 1960. Dice, y aquel verbo con mayúscula, ¿verdad? Cuando está con mayúscula, entonces se convierte en una persona. ¿Sí? Hoy sí ya les puedo decir, sería un pronombre personal. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yo lo entendí así. Y el verbo, la palabra hablada de Dios que pone en acción todas las cosas por medio del aliento de vida que la acompaña, se hizo hombre. Se hizo sustantivo. Me acordé de lo que me había pasado en mi infancia. Yo hubiera querido decirle a la maestra, ¿ya ve para qué tanto pancho? Vea, el verbo se hace sustantivo, maestra. Te hubiéramos ahorrado varios golpes si tan solo hubiera entendido que el verbo se hace sustantivo. Acompáñeme a Juan 6. Este es el tema interesante que tenemos que ver. Juan 6, vamos a leer del 25 al 59, un tema un poquito largo. Pero habla sobre Jesús, el pan de vida. Dice, al llegar ellos al otro lado del lago, encontraron a Jesús y le preguntaron, Maestro, ¿cómo llegaste hasta acá? Esta parte viene después de que Jesús les dio de comer a 5,000 hombres con 5 panes de cebada y 2 pececitos, ¿ok? Entonces, Jesús manda a sus discípulos al otro lado del lago y él se queda a orar, ¿sí? Y después
sus discípulos que se van, les haga la tormenta y Jesús va con ellos caminando sobre el agua, sobre el mar. ¿Sí? Entonces, por eso le preguntan, oye, si nosotros vimos que se fue la barca y tú no te fuiste, ¿cómo es que llegaste hasta acá? ¿Sí? Por eso le preguntan. Al llegar ellos al otro lado del lago, encontraron a Jesús y le preguntaron, maestro, ¿cómo llegaste hasta acá? Jesús les dijo, les aseguro que ustedes me buscan no porque crean en mí o hayan visto a Dios en mis acciones, ni porque hayan entendido las señales milagrosas. Ustedes han venido a buscarme porque yo les di de comer, porque comieron hasta quedar satisfechos y gratuitamente. No trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que les da vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre. Pregunta, ¿si es eterno, es espiritual o es físico, terrenal? Espiritual. ¿Sí? Entonces tiene que ver por el lado del sol. ¿Se acuerdan que aquí les hice una parábola imaginaria? ¿Sí? Aquí está la parábola. ¿Sí? Si tuviéramos un cordón, lo haríamos así con un cordoncito y podríamos ver la parábola. De este lado está lo terrenal, lo humano, lo físico. Y de este lado está, ¿sí? Lo espiritual y lo eterno. ¿Ok? El bios, zoe. Ok, ya. Entonces, se dan cuenta que cuando Jesús les está diciendo, ustedes vinieron porque les di de comer pan para vida eterna. ¿Sí? ¿Se refiere al pan físico que partió y les dio de comer? No, no. Porque si es físico, es terrenal, es efímero, es humano. ¿Sí? ¿Ese es el pan que les dio de comer? No, no, vamos a verlo. Entonces, no trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que les da vida eterna. Ok, ya nos empieza a decir, hay dos tipos de comida, ¿sí? Ya vimos el domingo pasado que había dos tipos de vida, ¿sí? Y aquí está la comida que perece, que desaparece, que se acaba, y aquí está la comida que da vida, la comida que permanece para siempre, ¿ok? Entonces dice, no trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que les da vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre. Por supuesto con mayúscula, ¿verdad? No desperdicien pues su energía luchando por alimentos perecederos. Trabajen por la comida que es adecuada, la comida que nutre su vida de manera duradera, la comida que el Hijo del Hombre proporciona. Porque Dios, el Padre, ha puesto su sello en él. Gasten sus energías en buscar la vida eterna que yo les puedo dar. Para eso me envió Dios el Padre. Le preguntaron, fíjense esta pregunta, ¿qué debemos hacer para realizar las obras que Dios quiere que hagamos? Otra vez, ¿qué debemos hacer para realizar las obras que Dios quiere que hagamos? Fíjense, le están diciendo obras. ¿Qué debemos hacer? Es el hacer. Y todos siguen pensando de que la salvación es meritoria y se obtiene por obras. ¿Por qué? Obras. Y entonces ellos, todavía en su concepto de pensar en que la salvación es por obras, le preguntan, ¿qué debemos hacer? ¿Sí? La respuesta de Jesús me fascinó. La única obra que Dios quiere es que crean en aquel que Él ha enviado. ¿Qué tenemos que hacer? Pero nada más creer, o sea, es creer en aquel que Él envió. En esto consiste la vida eterna. ¿En qué? En que te conozcan a ti,
al único Dios vivo y verdadero. Tan, tan. ¿Qué debemos hacer? Una sola cosa. Si piensas que la salvación es meritoria, error, no es meritoria, es por gracia. Lo único que tenemos que hacer es creer, punto. Tan, tan, nada más. ¿Y qué tenemos que creer? Creer en aquel que Él envió. Tan, tan. Le preguntaron entonces, ¿por qué no nos das una señal? Otra vez. ¿Sí? ¿Cómo ven ese pensamiento? Otra vez igualito, ¿verdad? Bueno, ¿por qué no nos enseñas cosas? ¿Por qué no nos das una señal sobre quién eres? Solo una pista de lo que está pasando. ¿Qué señal puedes darnos para que al verla te creamos? Los incrédulos piden señales, los hijos de Dios escuchan su voz. Así me pasó una vez que estaba yo leyendo Gedeón. ¿Se acuerdan de esa historia de Gedeón? Cuando llega el ángel del Señor y le dice, varón esforzado y valiente. ¿Sí? Y Gedeón, soy yo, ¿sí? Ok, pues el Señor va a hacer la obra de libertar a su pueblo por medio de ti. Y él dice, ¿no me podrían dar una señal? ¿Sí? Miren, voy a dejar aquí una piel, un pellón. ¿Sí? Y mañana que todo esté mojado y el pellón esté seco. Y así sucedió. Y al otro día lo ve y dice, ok, ¿no sería posible que ahora fuera al revés, que todo esté seco y que el pellón esté mojado? Y así sucede, ¿sí? Y entonces él cree en las señales más que creer en la palabra. Y entonces un día a mí me mandó mi señor a hacer una acción. Y yo también así como que quería como Gedeón pedirle una señal, ¿no? Oye, ya que estamos en esto, sí, no pudiera ser que me dieras una señal, y casi me pasa como con mi maestra Hilda, ¿sí? Los incrédulos piden señales, mis hijos escuchan mi voz, punto. Tan, tan, sorry, en ese momento casi me dé el zape, ¿no? Pon tus dedos así, ¡pam! Órale, camínele, ¿sí? Los incrédulos piden señales, los hijos de Dios escuchan su voz. Y si nosotros escuchamos su voz, es porque creemos en Él. Y creemos en aquel que lo envió. ¿Ok? Bien. Dice entonces, cuando veamos la señal, nos comprometeremos. Muéstranos lo que puedes hacer. Moisés, por ejemplo, alimentó a nuestros antepasados en el desierto. Ellos comieron el maná. Como dice la Escritura, les dio a comer pan del cielo. Jesús les contestó, les aseguro que no fue Moisés quien les dio a ustedes el pan del cielo. Fue mi Padre el que les dio aquel pan. El verdadero significado de esa escritura no es que Moisés les haya dado pan del cielo, sino que mi Padre ahora mismo les está ofreciendo pan del cielo, el verdadero pan. Porque el pan de Dios es el que descendió del cielo y está dando vida al mundo. Ellos le pidieron, Señor, danos este pan ahora y todos los días de nuestra vida. Y Jesús les dijo, yo soy el pan que da vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca más tendrá sed. Pero, como ya les dije, es lamentable que ustedes no crean aunque me hayan visto. Se los he dicho explícitamente porque aunque me han visto en acción, realmente no creen. Todos los que el Padre me da, finalmente vienen corriendo hacia mí, y a los que vienen a mí, los recibiré y no los echaré fuera. Porque yo no he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad o para seguir mi propio capricho, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda a ninguno de los que me ha dado, sino que los resucite en el día último. Esto, en pocas palabras, es su voluntad. Que todo lo que me entregó el Padre se complete, que no se pierda ni un solo detalle y al final del tiempo lo tenga todo y a todos juntos. Porque la voluntad de mi Padre es que todos los que miran al Hijo de Dios y creen en Él tengan vida eterna.
y yo los resucitaré en el día último. Mi parte es ponerlos de pie, vivos y completos al cumplirse el tiempo. Por esto los judíos comenzaron a discutir y a murmurar de Jesús, porque afirmó: yo soy el pan que descendió del cielo. Y empezaron a decir: ¿no es este Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo puede ahora decir, bajé del cielo, y esperar que alguien le crea? Jesús les dijo entonces: dejen de murmurar contra lo que les dije. No discutan entre ustedes por mí. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me ha enviado. Nadie de ustedes está a cargo aquí. Es el Padre que me envió quien está a cargo. Él atrae a la gente hacia mí. Esa es la única forma en que vendrán. Solo entonces yo hago mi trabajo, uniendo las partes, poniéndolos de pie, resucitándolos y listos para el fin en el último día. En los libros de los profetas se dice: Dios instruirá a todos personalmente. Esto es lo que querían decir los profetas cuando lo escribieron. Cualquiera que haya pasado algún tiempo escuchando al Padre, escuchando realmente y por lo tanto aprendiendo, viene a mí para que le enseñe personalmente, para que lo vean con sus propios ojos y lo escuchen con sus propios oídos de parte de mí, ya que lo tengo todo de primera mano del Padre. Así que todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él, vienen a mí. Nadie ha visto al Padre excepto aquel que procede de Dios y que tiene su ser junto al Padre. El único que lo ha visto es el Hijo, y ustedes pueden verme a mí. Les digo la verdad más solemne y sobria ahora: el que cree en mí ya tiene vida eterna. Sí, yo soy el pan que da vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y a pesar de ello murieron, porque en ese pan no había vida eterna. Pero yo hablo del pan que baja del cielo. Quien come de él no muere. Y ahora aquí está el pan que verdaderamente desciende del cielo, el pan que imparte vida eterna a los que lo comen. ¿Otra vez qué? El pan que imparte vida a los que lo... ¿Sí? La gente mundana, ¿cómo pensó? ¿A qué se refería ese verbo de tienes que comer el pan que da vida? Acá estaban diciendo: ¿cómo me tengo que comer el pan? Y Jesús les dice: oh, yo soy el pan de vida. Antropófagos nos quiere hacer este hombre. ¿Cómo? ¿Quiere que nos comamos su propia carne? Y Jesús: no. Lo que es de la carne, lo que es del espíritu. Pero el problema siempre radica en que la gente quiere pasar de lo espiritual a lo terrenal. Y entonces Jesús habla en espíritu y dice: yo soy el pan que los alimenta. ¿Sí? El pan que les dio vida, el pan que les da vida. Yo soy el pan de vida. Y la gente dice: ¿y cuándo lo cocieron? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo vamos a masticarlo? ¿Me pasas un muslito? ¿Cómo? ¿Qué es eso? No. Y entonces se les hacía en la cabeza nudos. ¿Cómo creen que nos vamos a comer su propia carne? ¿Lo ven? Pasan de aquí y lo quieren representar acá. Y entonces dicen: ¿a qué se refiere este hombre? ¿Vamos bien? Dice 51, yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. Cualquiera que coma este pan vivirá y para siempre. El pan que yo daré es mi propia carne y la daré por la vida del mundo para redimir a la humanidad. El pan que presento al mundo para que pueda comer y vivir soy yo mismo, yo de carne y hueso. ¿Sí?
Y todos dicen, no, ¿cómo? No. O sea, lo que nos está diciendo él que no los tenemos que comer. Ok, vámonos a Juan capítulo 1 otra vez, versículo 14. Sáquenlo, Juan 1:14. Juan 1:14, ¿quién lo tiene? Guillermo. ¿Ya? Mami, por favor, fuerte. Ok, y aquel verbo. Y aquel verbo. ¿Sí? Se los voy a decir como mi maestra Hilda. Que no entiende, niño, que el verbo es lo que pone en acción a la oración. ¿Capisci o no capisci? ¿Sí? El verbo es lo que pone en acción a la oración. ¿Ok? Ahora, dice ahí, el verbo se hizo y Jesús se presenta y les dice, yo soy el pan, mi carne es el pan de vida, lo pueden comer, yo soy el maná que descendió del cielo, hecho carne, estoy aquí. Pero ahora vamos a entender esa parte. El Padre, el ser divino, habla. La palabra hablada es el verbo. La palabra hablada de Dios es el Hijo. Otra vez. La palabra hablada de Dios es el verbo. Y el verbo es el. Uy, otra vez. Están a punto de que les aviente un borrón. Otra vez. Viene el ser divino de Dios, el Padre. Habla, la palabra hablada de Dios es el verbo y el verbo es el Hijo. ¿Ok? Otra vez. El ser divino, eterno, Dios el Padre, habla, la palabra hablada de Dios es él y el verbo es él y el verbo se hizo carne. Para que esta palabra que yo hablo llegue a ustedes, tiene que salir aliento. Si no, sería como versículo con no. ¿Ok? El aliento de vida es el espíritu que acompaña a la palabra hablada. Ahora ya entienden la Trinidad, al Padre, al Verbo y al Espíritu que es el aliento. Ahora sí, capichi. Ahora, vamos otra vez. No se pierdan, no se me pierdan. (51) Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. Cualquiera que coma este pan vivirá y para siempre. El pan que yo daré es mi propia carne. ¿Sí? El pan que yo daré es el propio verbo. Porque también ahí dice que el verbo se hizo. Verbo igual a. Y aquí dice, el pan que yo les daré es mi carne. Pan igual a. Verbo igual a carne. Carne igual a pan de vida. ¿Otra vez lo ven? ¿Sí? Si A es igual a B y B es igual a C, por tanto A es igual a C. Capichi, ¿no? Entonces, simple, no hay nada de ciencia. Ay, ingeniero, que usted es muy inteligente. No, es muy simpleza. Ok. El verbo se hizo carne. El pan que yo les daré es mi propia carne. El pan que yo les daré es mi carne, que es el verbo, que es la palabra de Dios. ¿Ahora sí, capichi? Ahora, aquí en lo terrenal, nosotros comemos pan. Sí, o sea, están hablando con un experto panetófilo. O sea, el pan me ama y yo amo el pan. De hecho, tengo
cuerpo de rol de canela. ¿Me explico? O sea, vamos. Sí. Pero aquí comemos pan. Aquí el espíritu se alimenta de otro pan. ¿Cuál es ese pan? La palabra de Dios. Ok. Les tengo que decir. Aquí comemos pan, harina, una dona también, no importa, sí. Un rol de canela, sale, está bien. Un panquecito, no hay problema. Pero acá, el pan de vida es la palabra de Dios. La palabra de Dios en nosotros se convierte en carne y la podemos vivir. ¿Cuándo se hace la palabra de Dios carne en nosotros? Cuando vives ese versículo en tu vida. Entonces ese versículo se hizo carne en ti. ¿Ahora sí capiche o no capiche? El verbo se hizo y la carne, ¿sí? Es pan de vida. Y el pan de vida es la palabra hablada de Dios. ¿Ahora sí capiche o no capiche? ¿Sí? Bien. Después dice, ante esto, el 52, ante esto los judíos se pusieron a discutir unos con otros. ¿Cómo puede darnos a comer su propia carne? ¿Sí? Agarraron de lo espiritual y lo hicieron mundano. ¿Sí? Y dicen, ¿cómo nos va a dar de comer su propia carne? ¡Nos vamos a hacer caníbales! No. Lo que es de la carne, lo que es del espíritu, espíritu es. Jesús no les estaba diciendo, ¿me van a comer a mí? No, por favor, van a comer la palabra de Dios, que va a entrar a ustedes, los va a nutrir su vida y se va a hacer carne en ustedes. Por eso decían ellos, ¿cómo puede darnos a comer su propia carne? ¿Cómo puede este hombre servir su propia carne en la comida? Pero Jesús no se dio ni una pulgada. Solo en la medida en que coman la carne y beban la sangre del Hijo del Hombre, tendrán vida dentro de ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día último. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al comer mi carne y beber mi sangre, entran en mí y yo en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive unido a mí y yo vivo unido a él. De la misma manera que el Padre que me ha enviado aquí tiene vida y yo vivo por él, así también el que se alimenta de mí vivirá por mí. Hablo del pan que ha bajado del cielo. Este pan no es como el maná que comieron los antepasados de ustedes, que a pesar de haberlo comido murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Jesús enseñó estas cosas en la sinagoga de Cafarnaúm. Si seguimos leyendo, van a ver que muchos dijeron, no, pues ¿sabes qué? Yo paso. Dicen, este mensaje es muy difícil de asimilar. ¿Quién lo puede aceptar? ¿Quién lo puede recibir? ¿Y saben qué pasó ese día? Muchos dijeron, ¿sabes qué, Jesús? Pues, mejor suerte, ahí nos vemos. No le entro, está fuerte esto. Y se empezaron a ir todos. Y Jesús todavía se atreve a decirle a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Lléguele, papi. ¿También te quieres ir? ¿No entienden el propósito? ¿No entienden el mensaje? ¿También te quieres ir? Lléguele, papi. No hay problema. Y es cuando Pedro dice, ¿a quién iremos, papá? ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna?
¿A dónde más podríamos ir? Aunque era difícil de entender este mensaje. Por eso, en la cena del Señor, ¿sí?, en la Pascua, Jesús vuelve a hacer referencia. Y cuando parte el pan, les dice, esta es mi carne, que es partida, ¿sí?, en propiciación por ustedes. ¿Sí? Cómanlo, no se les olvide. Cuando abrimos nuestras Biblias, es partir el pan. Y lo partimos y nos alimentamos de ellos. Dicen una historia que cuando se llevó el Evangelio a China, estaba la persecución tan gruesa que pues no permitían como que hubiera Evangelio. Entonces, pues alguien agarraba un versículo y lo partía y te aprendías el versículo y te tenías que comer el papel. Y entonces tú traías ese versículo contigo, ¿sí? Entonces imagínate que para que tú conocieras el mensaje tenías que acercarte a alguien y decirle, ¿cómo te llamas? Y él decía, yo me llamo Juan 3:16. No manches, ¿y qué dice Juan 3:16? ¿Sí? Y entonces él decía, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y tú cuál eres? Yo soy Juan 1:14. Y entonces la gente se tenía que comer el papel para no dejar evidencia alguna. Se aprendían los versículos y cada uno se comía el papel. Cuando nosotros agarramos y leemos la palabra de Dios, ¿sí?, la fe viene por él. Otra vez, ¿por qué? Estos son nuestras bocas espirituales. Y comemos la palabra de Dios. ¿Sí? Y nos va nutriendo nuestro espíritu. Y se va llenando nuestro corazón. Y vamos teniendo ánimo. Y nos vamos levantando. Porque la fe viene por el oír. Otra vez. La fe viene por. No, así no lo lean. Tiene que ser un verbo continuo. La fe viene por el oír y el oír. No le pongan una coma ahí. No digan, la fe viene por el oír, coma, y el oír. No. Es un continuo. La fe viene por el oír y el oír. Otra vez. Otra vez. La fe viene el oír y el oír. Otra vez. El oír y el oír. Una y otra vez. Una y otra vez. ¿Cuántas veces? Hasta que se haga carne en ti. Hasta que se haga carne en ti. ¿Cuándo se hace la palabra de Dios carne en ti? Cuando esa palabra la vives. No solo la crees, sino la vives, la experimentas y la hablas, la compartes, la enseñas, la ministras. ¿Capichi? Ahora Jesús les dice a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Me fascina la respuesta de Pedro. ¿A dónde, Señor? Sí, es una palabra bien difícil de entender porque como somos mundanos, solo creemos que las cosas espirituales, ¿sí?, también son igualitas en su referencia a lo mundano y terrenal. Pero debemos de entender que cada punto aquí tiene un referente acá, pero hay que hacer la transformación. Pan de vida, ¿sí?, la palabra hablada de nuestro Señor es el verbo que nos nutre. ¿Cómo nutre tu cuerpo un pan bien horneado? ¿Capichi? Dice, Filipenses 2, 5 al 11. Dice, que cada uno piense de sí mismo
como Cristo pensó de él mismo. Tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús. Él nos dio un gran ejemplo en cuanto a esto. Pues aunque existía con el mismo ser de Dios y tenía su mismo estatus, no se aferró a su igualdad con él, porque no pensaba tanto en sí mismo para aferrarse a las ventajas de ese estado, sin importar qué. De ningún modo. Cuando llegó el momento, dejó de lado los privilegios de la deidad y asumió el estatus de esclavo. Se convirtió en humano, renunció a lo que era suyo y tomó la naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. Y habiéndose hecho humano, se mantuvo humano hasta su muerte y resurrección. Fue un proceso increíblemente humillante. Él se humilló a sí mismo, nadie lo humilló. Él lo hizo por sí mismo, no reclamó privilegios especiales. En cambio, vivió una vida desinteresada, haciéndose obediente hasta la muerte y el peor tipo de muerte, una crucifixión, clavado en un madero como mueren los malditos y los criminales. Debido a esa obediencia, Dios lo levantó en alto y le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que ante ese nombre concedido a Jesús, todos los seres creados arriba en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra doblen sus rodillas y se postren en adoración ante ese Jesucristo, incluso aquellos muertos y enterrados hace mucho tiempo. Y así toda lengua confiese y reconozca que Jesucristo es Señor de todos, para gloria de Dios Padre. Amén. Y él, siendo igual a Dios, no se aferró a Dios, sino que se hizo hombre. ¿Y saben por qué? Es que los hombres nunca pudieron entender las cosas espirituales. Los hombres decían, ¿quién subirá al cielo para que nos explique las cosas del cielo? Y estaban abajo viendo quién de los terrenales podía hacerse Dios. Y Jesús les dice, no es que alguien tenga que subir, más bien uno de arriba bajó. No es el que ascendió, es el que descendió. Ya bajé, yo estoy aquí. Y la gente decía, ¿quién bajará al abismo para que nos diga las cosas profundas, sí, de los misterios? Y Jesús decía, no es el que alguien vaya a bajar, es el que ya subió, ya resucité, aquí estoy. Yo estoy puesto encima de todas las cosas. ¿Saben por qué se hizo hombre? Porque nosotros los hombres nunca hubiéramos podido entender ni comprender las cosas espirituales. Porque las cosas espirituales se tienen que entender en términos espirituales. Jesucristo vino y se hizo hombre y nos reveló las verdades eternas. Esto es importantísimo. Narra una persona que veía que venía una tormenta y estaba en su granero y veía que había unos pájaros que se querían refugiar, pero estaba la ventana cerrada y los pájaros llegaban y se estrellaban con el vidrio. Y él decía, ay, pero qué tontos, la otra ventana está abierta, que vayan a la otra ventana. ¿Sí? Y los pájaros estaban preocupadísimos, ¿dónde nos resguardamos de la tormenta? Y se querían meter y chocaban contra el vidrio. Y él dice, wow, si tan solo me hiciera pájaro, iría y les diría, vengan por acá. Y dice, fue cuando yo entendí por qué mi Señor se hizo hombre. Porque nosotros nunca hubiéramos encontrado la entrada ni el camino al reino de los cielos si no tuviéramos a alguien que nos lo hubiera marcado. Jesús es el pan de vida, Dios mismo hecho hombre, la palabra hablada de Dios, el verbo que pone en acción toda oración. Y ahora sí, en mi clase de gramática de tercero de primaria, por fin tiene efectos. Sí, se los diría así. Y el verbo, que es nuestro Señor Jesucristo, es lo que le da acción a toda oración que nosotros hagamos al Padre.
Porque si no ponemos a Jesús en nuestra oración, no tiene verbo y sin verbo no hay acción. Por eso ahora leemos, ¿sí?, que a Él se le concedió un nombre que es superior a todos los nombres que se nombran. Por eso Jesús dice, y todo aquello que pidáis al Padre en mi nombre, usen el verbo. Porque si ponen el verbo, entonces su oración tendrá acción. ¿Saben que mucha gente ora como dándole instrucciones a Dios de lo que debe de hacer? Y hay gente que puede estar diciéndole aún que se lleve a algunas personas, Señor, no soporto a mi marido, te lo llevas o te lo mando, escógele. O sea, y quitan el verbo y piensan que se va a cumplir su oración cuando se quitaron la acción de la oración. ¿Capichi? Y todo aquello que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Yo aprendí de mi lección de los 8 años, de los 8 años, cuando mi mamá tomó mi lugar. Esa lección, no saben a mí cómo me sirvió para toda mi vida. Honestamente sí me salió mejor la firma de ella a mí que la de ella misma. Porque mi mamá escribía muy despacito y yo la hice más fluidita. Pero en lugar de mi mamá exhibirme con todos, me cubrió. Y entendí que el amor cubre multitud de faltas. Cuando eso pasó, ¿sí? Y mis amigos le decían, sí, pégale, pégueme a mí, maestra. Y mis compañeros decían, no, que le pegue tu mamá a la maestra. Cuando yo entendí esa parte, entendí a conjugar un verbo que no es verbo, pero que si no lo usamos, la vida pierde sentido. Conjuguen misericordia. Conjúguenlo. Y me dice, es que misericordia no es como un verbo como tal, pero si no lo pones en acción, pierde sentido toda obra que hagas en tu vida. Cuando yo entendí esa parte, cuando mi mamá cubrió multitud de faltas. Seguramente nos ha pasado así. Seguramente nos han cubierto. Y nuestro Señor pasó por alto. Termino con esto. Mi carne es el verbo, la palabra de Dios, mi sangre es la esencia misma de la vida. Háblame de ti, dijo el psicólogo. ¿Qué te gusta? El pan, contesté. Él se rió y me dijo, no, me refiero a cosas intangibles, como pasear, conversar, la lectura, etcétera. Me gusta sentir en mis manos la sensación de un panqué esponjoso. Me gusta la mirada de un niño cuando ve la variedad de los distintos panes. Me fascina ver la sonrisa que provoca en alguien que se lo lleva a la boca. Me encanta ver en cada mesa de unión lo que es común, que es el pan. No por algo, en él se establece la comunión. Amo ver cómo calma la ansiedad de un hambriento y cómo está presente en la oración por excelencia al decirle al Padre, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es increíble reconocer que es el alimento que se puede comer a todas horas. ¿Qué más te puedo decir de mí? Yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Yo soy el pan que da vida. Todo aquel que come de este pan no volverá a tener hambre. Yo soy
el que reparte 5 panes entre 5,000 hombres. Yo soy quien nació en Betlehem, la casa de pan. ¿Ya sabes quién soy? ¿O te lo digo con un pan? Bueno, hoy hemos aprendido, esto lo estoy escribiendo en una, se llama Reflexiones el libro, y lo estoy escribiendo, diálogos con un psicólogo. Como si estuviera un psicólogo hablando con Jesús. Pero hoy quiero decirles, si algo tenemos que aprender, es que las cosas espirituales se tienen que entender con términos espirituales. Si quieres entender las cosas espirituales desde los términos terrenales, te van a parecer locura. ¿Sí? No se puede. Por eso nosotros necesitamos alimentarnos de lo espiritual para poder entender las cosas espirituales. Y el alimento espiritual que nos nutre es la palabra de Dios. ¿Capiche o no capiche? ¿Sí? ¿Listos? ¿Todo entendido? ¿Dudas? ¿No? ¿Cumplí con mi misión? Señor, he cumplido con la misión. El mensaje que tenía que entregar ha sido entregado. Los comensales se alimentaron, Señor, van nutriditos. Y ahora es mi oración que esta palabra viva y eficaz produzca en ellos, Señor, sí, el beneficio esperado en sus vidas. Que Padre, que salgan de aquí, no como llegaron, sino habiendo sido bendecidos, cuidados, amados, respaldados, abrazados, cuidados por ti, Señor. Gracias porque eres tú quien nos cubre, gracias porque eres tú quien nos lleva siempre por tus caminos victoriosos. A ti sea la gloria, la honra, por siempre y para siempre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, pues amén. Esto se los dejo de tarea. Dios los bendiga. Señor los guarde.